Buenos días, chicos y chicas de 11. Los saludo a todos esperando que estemos muy bien, ustedes y sus familias también. Quiero iniciar este video haciendo un repaso muy general de la guía anterior, la guía número 1, para que nos ubiquemos un poquito. Esta guía la habíamos iniciado hablando un poquito de la química del carbono, habíamos hablado de la historia de la química un poco y de la importancia que tiene la química orgánica en el mundo actual. Vimos también una comparación entre los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Aquí vimos principalmente que estos están conformados por carbono e hidrógeno y que estos pueden llegar a tener enlaces que pueden ser simples, dobles o triples. Los compuestos inorgánicos vimos que se caracterizan principalmente porque no tienen realmente átomos de carbono. En algunos casos lo pueden presentar, pero no es lo más común. Y son todos aquellos elementos que se forman a partir de los que están compuestos, que se forman a partir de los que están en la tabla periódica. Aquí tenemos una pequeña clasificación que tiene que ver con la química inorgánica y la química orgánica y cómo está conformado con base en esta teoría o esta lectura que hicimos acá. Luego vimos que el átomo de carbono tiene 4 electrones en su última capa de valencia y que eso ayuda a que pueda formar 4 tipos de enlaces. Pero principalmente puede formar un enlace que es el enlace simple, como este que tenemos acá, o enlace doble o enlace triple. Cuando el enlace es simple, pertenece a un grupo que se llama alcanos. Cuando es doble, pertenece a un grupo funcional que se llama alquenos. Y cuando es triple, a los alquinos. Vamos a ver luego que dependiendo si es un alcano, alqueno o alquino, así va a ser su nomenclatura. Aquí les planteaba un ejemplo de cómo el átomo de carbono va formando sus enlaces, ¿cierto? Entonces el átomo, por ejemplo, de carbono acá, tiene un electrón que está disponible, hay un hidrógeno con su electrón, ambos electrones se unen formando entonces un enlace que sería un enlace simple y así se va uniendo un átomo de hidrógeno a cada uno de los electrones del carbono que están disponibles. Vimos los tipos de estructura molecular. En esta parte del taller me di cuenta que la mayoría comprendió perfectamente esta parte. Sin embargo, vi que algunos todavía tienen algunas dificultades. Por eso también decido hacer este repaso. Vemos los diferentes tipos de estructuras. Más adelante nos vamos a concentrar principalmente en la esquelética, esta que tenemos al final. Y vemos la clasificación de los tipos de compuestos, los hidrocarburos en sí, que son los compuestos conformados por carbono e hidrógeno, los alifáticos, lineales y cíclicos. Esto lo vamos a ver más adelante. Importante entender en este momento que a los hidrocarburos, en el caso de los alcanos, son considerados saturados, como lo vemos acá, es decir, que todos los electrones están completamente ocupados, y los alquenos y alquinos, que son hidrocarburos insaturados. Listo. Pero luego nos detenemos en esa parte. Esta tabla, chicos, es de las tablas más importantes. ¿Qué quiero que entendamos hoy? Que el carbono o el compuesto más simple que tenemos es un metano. Es un compuesto que tiene un átomo de carbono, así como lo vemos acá, y tiene 4 hidrógenos. ¿Qué me interesa que entendamos? Que dependiendo del número de carbonos que tengamos en la cadena, ¿cierto? Esto obviamente hay cadenas de más de 100 carbonos, aquí solamente es un ejemplo introductorio. El número de átomos de carbono que tengamos en las cadenas nos va a dar un nombre. Si mi cadena principal, y eso lo vamos a ver enseguida, tiene 4 átomos de carbono, significa que el nombre empieza en but y la terminación es ano, siempre y cuando todos los enlaces sean enlaces simples. Pero si yo tengo un doble enlace en mi cadena, tal como se los había mostrado acá, es decir, si en mi cadena tengo un alqueno, entonces la terminación ya no va a ser ano, sino que será eno. ¿Qué significa eso? Que un compuesto de 4 carbonos donde haya al menos un enlace doble no será butano, sino que será buteno. Y si tenemos un enlace triple, entonces no será ni butano ni buteno, sino que será butino, ¿cierto? Pentino, hexino, etc. Eso es importante que lo tengamos claro para la guía que sigue. En la guía que está propuesta en este momento para ustedes, chicos, volvemos a trabajar un poco de la química del carbono, hacemos énfasis en grupos funcionales y en las funciones orgánicas.
¿Qué me interesa en este momento? Que entendamos esta primera parte que tenemos acá. Las funciones orgánicas, chicos, son básicamente 4. Los alcanos, alquenos, alquinos y los aromáticos, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener una cadena de alcanos a la que le puedo adicionar un grupo funcional. Ya enseguida vamos a ver cómo sería. Estas funciones orgánicas entonces son muy importantes porque me definen las propiedades de los compuestos. Dependiendo de la función orgánica que yo tenga, entonces así va a ser la característica de ese compuesto. ¿Qué me interesa? Que identifiquemos esto que tenemos acá en este momento. Si yo tengo un compuesto de 2 átomos de carbono, en este caso un CH3CH2, y a ese compuesto le adhiero un cloro, también puede ser un bromo, un yodo, un flúor, un halógeno, un elemento del grupo 7A de la tabla periódica, entonces voy a tener, en este caso, voy a tener una función orgánica que recibe el nombre de haluro. Pero si a ese mismo compuesto le adiciono no un halógeno, sino un grupo funcional que se llama alcohol, que se representa con el OH, entonces voy a tener un alcohol en este caso. Miremos la diferencia. Si se fijan bien, aquí tenemos 3 hidrógenos, aquí 2 van 5 y aquí 1 van 6. Acá también tenemos 3 y 3, serían 6 hidrógenos, pero si observan muy bien el oxígeno ahora está en la mitad. Esta característica de tener el oxígeno en la mitad en medio de diferentes carbonos, acá puedo tener una cadena de carbono mucho más larga. Eso es solamente un ejemplo. Entonces aquí voy a tener, chicos, en este caso, voy a tener un éter. Pero si a ese mismo compuesto ya no le adiciono, en este caso, un oxígeno en la mitad, sino que le adiciono un carbono con un nitrógeno, voy a tener un nitrilo. Y así con cada uno de estos compuestos que tenemos acá. Fijémonos acá ahora. Miren este grupo que tenemos acá, chicos y chicas. Se le reconoce con el nombre de aldehído. Ahorita vamos a ver la importancia de este compuesto. Los aldehídos en este caso se caracterizan porque al final de la cadena, que es donde ellos siempre se encuentran, van a tener un átomo de carbono con un doble enlace unido a un oxígeno y un hidrógeno. Miren la diferencia, por ejemplo, de un aldehído con una amida. La amida también tiene un carbono con un doble enlace, pero tiene un grupo amino al final. Esta característica del grupo amino hace que el compuesto sea totalmente diferente, ¿cierto? Miren el caso de los ácidos carboxílicos, que es uno de los grupos funcionales más importantes que existe. Los ácidos carboxílicos, en este caso, chicos, miren que también tiene un átomo de carbono, pero a diferencia de los aldehídos, donde solamente tenemos un hidrógeno, acá tenemos un grupo OH. Es importante que tengamos eso en cuenta porque esa característica es la que debemos tener en cuenta al momento de solucionar los primeros puntos del taller. En la primera parte del taller, lo que debemos hacer simplemente es establecer una diferencia entre este y este. Una diferencia entre un alcano y un alqueno con base en la lectura. Necesariamente no tiene que haber una diferencia. Se pueden encontrar en que algunos de estos son exactamente lo mismo. Entonces, puede que, es un ejemplo, entre una amida y una amina no haya ninguna diferencia, sino que sean el mismo compuesto. Es importante que en la lectura lo tengan muy claro. ¿Qué vamos a hacer en el punto número 2? Simplemente identificar. Por ejemplo, si a usted le están presentando este grupo funcional o esta función orgánica, usted tiene que tratar de identificar cómo se le llama a un compuesto que tiene un carbono en la mitad con un enlace doble y también tiene carbonos al otro lado. Lo que vamos a hacer es que estas letras que están aquí, A, B, C, D, hasta la I, las vamos a ubicar acá de acuerdo a la característica. En el punto 3 vamos a hacer exactamente lo mismo, es mucho más sencillo, simplemente identificar a qué grupo funcional pertenece cada uno de estos compuestos. En el siguiente video les voy a presentar unos ejemplos para la nomenclatura de compuestos, en este caso alcanos, alquenos y alquinos. Listo, chicos, ese sería el primer video número 1, donde hacemos un repaso de las guías. Recuerden que en este caso en particular lo que hay que hacer simplemente es identificar este compuesto, qué grupo funcional será de los que vimos al principio de la tabla, al principio de la guía, es decir, de estas funciones que tenemos en la parte de arriba. Les agradezco mucho, chicos, por la atención y estaré atento a sus inquietudes. Enseguida les enviaré el video número 2.